Bueno, bienvenidos. Estamos muy agradecidos por ustedes estar aquí. Y hoy vamos a hablar dos temas de mi parte. Uno es patología renal. En la patología renal todo se parece. Entonces es difícil tratar de diagnosticar cosas que son muy parecidas y vamos a tratar de dar ciertas herramientas que les van a ayudar. Empezamos por el final. Entonces vamos a empezar ahora por la primera lámina. Entonces, les comento que la patología nefrourológica son las más diagnosticadas de manera prenatal. El 30% se diagnostica prenatal y más o menos el 2 al 4% de los neonatos presentan este tipo de patología. El 75% son de tipo obstructivo. Entonces, siempre que vean una patología renal, primero vamos a descartar lo obstructivo, que es lo más frecuente. Y hay que sospecharlo cuando ya se presenta un oligoamnio a edades tempranas, como 16 a 18 semanas. Entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera como más didáctica, dividiéndolo en tres grupos, ¿no? En la localización, cuando el problema está en la localización o la forma del riñón, cuando hay displasias como tal renales, que son patologías de la nefrona que no produce bien su trabajo, y la patología renal obstructiva, que como dijimos al principio es la más frecuente. Entonces, cuando tenemos problemas de la localización o la forma, tenemos más o menos 4 grupos: la agenesia renal, la ectopia renal, el riñón en herradura y el riñón que está aumentado de tamaño o refringente, ¿ok? Después vamos a desarrollar cada uno de ellos. ¿De qué es la agenesia renal? La agenesia renal, que no se forma el riñón, puede ser unilateral o bilateral, y es importante saberlo porque una es mortal. Entonces la agenesia renal bilateral ocurre de 1 a 4.000 nacimientos y es una malformación letal. La ausencia se sospecha cuando vemos una ausencia de riñones y vejiga, o un oligoamnio que se presente muy tempranamente, más o menos a las 16 semanas. Hay que tratar de ver que no tenemos confundir, porque cuando no están los riñones, las suprarrenales sí pueden estar presentes y verse de manera tumbada y falsamente crear la ilusión de un riñón. La ausencia es de mucha ayuda colocar el Doppler color, porque cuando colocamos el Doppler color tenemos la ausencia de las arterias renales. Las arterias renales emergen de la aorta abdominal a su nivel inferior, antes de las arterias de la bifurcación ilíaca, y al poner el color, como es el caso que está representado, no se ven las arterias renales. Un truco para ponerlo allí es bueno poner el Power Doppler. Cuando uno pone Doppler color, el Doppler color depende del flujo de marco, mientras que el Power Doppler, como no nos importa el flujo, en qué sentido va, pero nos detecta mayor la sensibilidad. Entonces, al colocar el Power Doppler y no verlo, hay que sospecharlo. Y cuando colocamos ahí, como en el caso, colocamos y no se ve la emergencia de las arterias renales, se ve la aorta, pero no las renales. El 25% de las agenesias renales también están asociadas a otros síndromes. ¿Seguimos? Cuando hay una agenesia renal pero unilateral, entonces vemos la emergencia en un solo lado. Entonces tratas de ver el riñón, no lo consigues, te ayudas con el Power Doppler o con el Doppler y no lo ves. La agenesia renal unilateral es de 1 en 1000 nacimientos, pero al revés que la anterior, esta es de excelente pronóstico. No se observa el riñón en la fosa renal, tanto en los cortes axiales como en sagital. Y bueno, la ausencia de la arteria renal unilateral en el Doppler. Solamente el 1% está asociado a síndrome y hay un riesgo de recurrencia de aproximadamente el 5%. Cuando vemos una ectopia renal, es más frecuente que la agenesia renal unilateral. Entonces tenemos que tratar de ver el riñón que pueda estar en otros sitios. Y lo más habitual es el riñón pélvico, que se encuentra adyacente a la vejiga o a la cresta ilíaca. Y el Doppler, en vez de mostrar la arteria renal saliendo de la aorta, sale la arteria renal de la arteria ilíaca, del mismo lado donde está descendido el riñón. El pronóstico es bueno, pero puede presentar algunas complicaciones, ¿ok? Aquí, donde está marcada la crucecita, se observa un riñón pélvico, ¿ok? Que está descendido hacia la vejiga. Es difícil por la congenicidad de detectarlo,
pero siempre hay un truco en todo. Siempre que veamos una patología que sea una región anecoica en abdomen, en las primeras etapas de la gestación, tenemos que sospechar en patologías renales, más no en tanto intestinales. En las renales siempre producen áreas anecoicas y generalmente en el ojo no te cuadra el lugar donde está. Como siempre el riñón produce orina, puede ser que veas un área anecoica y tratas de ver la imagen del riñón, que en este caso está sobre la vejiga marcado con una X. El riñón en la herradura es de 1 a 400-500 nacimientos. ¿Y qué sucede? Que los polos inferiores de ambos riñones están fusionados. Entonces son los dos riñones que se pegan adelante. Entonces al unirse forma la parte como una U, como una herradura. Y está asociado a un 10% de síndrome genético. El 50% son asintomáticos y paradójicamente tienen buen pronóstico, pero un 10% sí produce reflujos y litiasis. Es difícil de verlo. Aquí busqué un casito. Entonces, ven la anatomía patológica donde se observa la fusión de ambos riñones. Ahí están los riñones, uréteres, vejiga, y en el área donde está el eco, uno dice, bueno, ¿dónde está el riñón de la herradura? Entonces, cuando tú tratas de ver la continuidad de la columna, no lo ves porque estás también tapándose con ese riñón. Vamos a tratar de dibujarlo. Ahí se ve la fusión de los riñones. De verdad que es difícil. Ahí tuve que ampliarlo muchísimo, pero bueno, son los trucos que uno ve ahí en los libros. Ahora vamos a entrar a un cuarto grupo, que es el riñón aumentado de tamaño o refringente. Este es un grupo que es bastante amplio, bastante largo. Esta exposición está basada en los temas del Clinic de Barcelona, y vamos a usar una serie de diapositivas que vamos a tratar de ir explicándolo poco a poco. Entonces, un riñón aumentado de tamaño es un signo ecográfico de varias condiciones fisiopatológicas y con diferentes pronósticos, ¿ok? Lo buscamos en un plano sagital fetal y se dice que está grande es cuando está por encima del percentil 95. El diámetro longitudinal es el más usado, medimos el riñón de punta a punta. Y una regla práctica, porque a veces no tienen las tablas a la mano, es la edad gestacional más 10 milímetros, ¿ok? Entonces, si una persona, un bebé está en 20 semanas, lo máximo que debería medir son 30, porque son 20 semanas más 10 milímetros te da 30 semanas. El riñón refringente se considera aquel al que tenga una refringencia mayor al hígado. Entonces uno compara el hígado con la refringencia del riñón. Si se ve más blanco, entonces hablamos de un riñón hiperrefringente. ¿Cómo vamos a tratar de clasificar este riñón que vimos grande, que vimos más blanco? Entonces vamos a tratar de meterlo en 3 grupos distintos. En un riñón sólido, en un riñón mixto que tenga parte quística y parte sólida, o un riñón que es más netamente quístico. Entonces, este logaritmo vamos a tratar de explicarlo por partes para no tener tanta confusión, porque como ven, todo se parece. Entonces, el riñón aumentado, vamos a estar en el primer extremo, que es el riñón sólido. El riñón grande sólido puede ser focal, es decir, que en un área del riñón se vea un área más hiperrefringente, localizada, redondeada. Entonces decimos que es un área focal. Cuando el área es focal, tenemos más frecuente de tumores fetales, como el nefroma nefroblástico, que es el más frecuente. Y generalmente los tumores son más sólidas con vascularización periférica. Entonces, si vemos un área focal, pensar en tumores. Entonces aquí vemos esta diapositiva donde se ve un riñón aumentado de tamaño, que hacia el polo superior se ve una imagen más redondeada que lo delimita. Entonces, eso vamos a estar pensando en tumores. Cuando tenemos un riñón grande, sólido, pero que no sea de patrón focal, es decir, que afecta a todo el riñón, tenemos que pensar en causas genético-sindrómicas, y las poliquísticas renales entran en el grupo más bien de displasia renal. Entonces vas a ver un riñón sólido que puede ser que está aumentado de tamaño, pero no ves un foco, entonces no te sospecha el tumor. Entonces tratamos de ver en cuál de estos dos grupos
pueden clasificar, porque vemos un riñón sólido brillante, que puede ser por síndrome o por displasia. Entonces, cuando veamos la displasia, vamos a tratar de dar unos tips para poderlo diferenciar. Hay un riñón quístico que es mixto, que tiene partes refringentes y partes quísticas. Y en los múltiples quísticas se ven en el parénquima. Es decir, tú ves en los quistes, pero el parénquima está refringente entre ellos, como está ahí en la parte que dice multiquística. Perfecto. Después de eso, vamos a ver entonces que tenemos la displasia renal multiquística, que es una riñón aumentado de tamaño. Sobre todo, tenemos que pensar en esa patología cuando se presenta antes de las 30 semanas de gestación. Entonces estamos hablando de cosas que se parecen mucho, ¿ok? Y tenemos que tratar de ver donde aparece la edad gestacional de aparición para tratar de tener una idea. Al final de la gestación, cuando hay una displasia renal multiquística, el tamaño del riñón se va reduciendo, pero no se observan los quistes en el área cortical. Entonces, vamos a ver en la displasia renal multiquística un riñón aumentado de tamaño, pero que aparece antes de las 30 semanas y que en la evolución vemos un riñón que se va reduciendo, no se queda refringente. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con la displasia obstructiva, que el riñón es de tamaño reducido con quistes pequeñas, pero de distribución cortical. Los quistes, cuando son displasias obstructivas, generalmente la distribución es distinta. Empieza por la corteza y no por la periferia. El riñón aumentado de tamaño también puede ser quístico, ¿verdad? Un riñón muy grande. ¿Por qué? Porque puede existir quistes aislados, es poco frecuente, pero hace que el tamaño del riñón crezca. Y en los quistes de las formas obstructivas se comunican entre ellos. Entonces, cuando hay una obstrucción del bajo, empiezan a comunicarse los quistes y van la forma típica de las hidronefrosis, que son quistes comunicados que van ampliando de tamaño por la obstrucción. Ahí quedamos un poco con los ojos así, porque todo se parece al riñón, y bueno, vamos a tratar de poner ciertos tips que nos ayuden. Cuando hay displasias renales, estas son las patologías que comunicamos en las primeras láminas, donde hay una serie de patologías, que hay una patología histológica, que hay desestructuración del complejo glomérulo-tubular, es decir, que hay una real patología del glomérulo, de la función renal, y nos guía que el riñón es refringente. Este puede estar aumentado de tamaño o no estar aumentado de tamaño. Entonces puedes ver un riñón normal, pero que te llame la atención que es hiperrefringente. Tenemos que pensar en displasias renales. Y también vamos a estar evaluando la cantidad de líquido amniótico para tener una orientación. Entonces, cuando vemos un riñón hiperrefringente, tenemos que tratar de ver si el líquido está normal o disminuido. ¿Ok? Si el líquido es normal, entonces podemos pensar en una enfermedad poliquística dominante, que es la que se llama antes del adulto, en síndromes, diferentes síndromes, y cuando el líquido está disminuido, tenemos que ver el tamaño del riñón. Si el riñón está de tamaño aumentado, pensamos también en los síndromes, o en la poliquistosis recesiva, que es la del infante. Entonces la recesiva es la que vamos ahorita a hablar de ella. Y también cuando hay disminución del líquido, también podemos pensar que hay una patología obstructiva que no permite la micción del feto, ¿no? Entonces ahorita vamos a centrarnos en la displasia renal, que es el riñón poliquístico de herencia recesiva, que antes se le decía infantil. También está la herencia dominante, que es la de la antes se le decía del adulto, y la displasia renal multiquística. Ajá. Entonces, en la herencia recesiva, la frecuencia es 1 en 20.000, afecta a ambos riñones, y hay una alteración de los túbulos colectores que se dilatan y forman quistes de hasta 2 milímetros de diámetro. Es decir, son quistes súper pequeños que al ultrasonido van a ser muy difíciles de ver. Es la forma de presentación más común, es la perinatal, la que nosotros diagnosticamos, la mayoría es esta. Y más del 90% de los riñones están afectados, así que afectan todo el riñón, no es algo focal. Y como hablamos del patrón de herencia recesiva, cada ciertas generaciones se presenta en el bebé, en la familia. ¿Y cuáles son las características ecográficas? Bueno, ambos riñones están aumentados de tamaño y de ecogenicidad. Entonces son riñones grandes,
muy refringentes, que no, más o menos no pierden la forma, están en su localización habitual y que ocupan parte importante del abdomen fetal. Ellos crecen. Son de aspecto sólido con algún microquiste, es decir, que los quistes como tal, que uno se imagina que es un riñón poliquístico, que vas a ver muchos quistes en el eco, no. Es un riñón grande, hiperrefringente, que aumenta muchísimo de tamaño. El oligoamnio y la ausencia de la imagen vesical es por la pérdida de la función renal. Entonces uno ve oligoamnio, no ve vejiga y ve riñones hiperrefringentes, aumentados de tamaño, tenemos que pensar en riñón poliquístico de herencia recesiva. El pronóstico es muy crítico por la hipoplasia pulmonar e insuficiencia renal, que es el síndrome de Potter. Entonces, vemos aquí la pieza anatomopatológica, se ven los quistes ocupando todo el riñón, y miren la comparación con el ultrasonido, donde vemos un riñón aumentado de tamaño refringente. No vemos en nuestra cabeza, estamos imaginando los quistes y no. Vemos un riñón hiperrefringente, muy aumentado de tamaño. La del adulto, la que antes se llamaba del adulto, que es la herencia dominante, es un defecto del desarrollo del botón ureteral y se produce una dilatación de los túbulos colectores que no es generalizada. Entonces, al no ser generalizada, puede coexistir tejido renal normal y los quistes. ¿Ok? Entonces, eso lo va a diferenciar con el anterior. El anterior estaba todo afectado y produce oligoamnio. La forma de aparición prenatal es de 1 en 1000 recién nacidos, y la tardía es cuando aparece y debuta a la 4ª o 5ª década de la vida. Entonces, ¿cuáles los diagnósticos, los tips ecográficos? Son riñones aumentados de tamaño e hiperecogénicos con quistes pequeños. Entonces, en esta patología sí vamos a ver quistes pequeños, pero el líquido amniótico puede estar en cantidad normal, porque hablamos que no afectaba toda la parte renal, afectaba porciones. Y se puede observar una diferenciación córtico-medular del riñón. El 95% un progenitor está afectado, si no lo sabe. El pronóstico es bueno cuando el líquido amniótico es normal y permite finalizar el embarazo a término. 1/3 de los afectados va a desarrollar hipertensión arterial o insuficiencia renal en la infancia. Debemos estar muy vigilantes estos neonatos. Y del 50 al 70% tendrán hipertensión en la 3ª o 4ª década de la vida. Entonces vemos un riñón que está aumentado de tamaño con áreas que son hipoecogénicas e hiperecogénicas, pero pendientes, que entonces preguntar los antecedentes familiares para tratar de diagnosticar el riñón poliquístico de herencia dominante. Recordamos que el prenatal, el infantil, es el que más diagnosticamos de manera prenatal, y no se diagnostica mucho de manera prenatal. Hay otra displasia renal, como hablamos de displasia, que está patológico el tejido renal, que es la displasia renal multiquística. Hay un defecto en el blastoma mesonéfrico que impide el desarrollo de las nefronas normales, del funcionamiento renal. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve un riñón aumentado de tamaño, pero con quistes de varios tamaños y fácilmente visibles. En las anteriores era muy dificultoso verlas, en esta vemos fácilmente los quistes. Los quistes son distribuidos en la periferia renal y el tip es que no están comunicados entre sí. En las patologías obstructivas, los quistes se comunican. En este tipo de patología que vemos displasia renal multiquística, vemos que no están comunicados entre sí, son de diferentes tamaños, y los quistes distorsionan la forma del riñón. ¿Por qué? Porque son muy grandes y variados. El 80% es unilateral, pero hay un 20% donde son bilaterales y sí producen letalidad. Se asocia con anomalías cromosómicas en apenas un 2%. ¿Cómo serían los casos? Bueno, un riñón que está aumentado de tamaño, con quistes en la periferia, que hay tejido hiperrefringente entre ellos. ¿Ok? Y entonces no permite que se comunique. ¿Sí? Seguimos. Ahora, por último, la que más se diagnostica, la más frecuente y la que le vamos a prestar tal vez más atención. Entonces vamos a hablar de displasia renal obstructiva, las uropatías obstructivas y la dilatación del tracto urinario superior, como 3 subgrupos. Entonces la displasia, cuando vemos una displasia renal obstructiva,
tenemos que saber que existe una obstrucción que me va a producir, en este caso en la pantalla hacia su lado izquierdo, una hidronefrosis. Pero como en riñón todo se parece, tenemos que tratar de echar para atrás y tratar de diferenciarlo de la displasia multiquística, que la acabamos de ver, y la displasia obstructiva. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hagan clic. Entonces, cuando hay una displasia multiquística, los macroquistes en la periferia están en la periferia renal y no están comunicados entre sí, y los quistes distorsionan la forma del riñón. ¿Ok? Entonces vemos, cuando una displasia obstructiva es que hay una obstrucción precoz y severa y los quistes son corticales, pero el tamaño del riñón está disminuido, puede ser normal y en algunos casos agrandado, pero lo habitual es que esté disminuido. ¿Ok? El parénquima es hiperecogénico y el 80% son bilaterales. Y recordamos que cuando hay una displasia obstructiva hay oligoamnios y vejiga ausente, porque generalmente son bilaterales. Y en la hidronefrosis los quistes están comunicados entre sí. Entonces, cuando veamos una obstrucción, lo primero que hacemos es descartar las dos primeras para dedicarnos entonces a tratar de ver en qué nivel está la obstrucción. ¿Chévere? Entonces, las uropatías obstructivas son las anomalías nefrourológicas más frecuentes y tienen alta incidencia, de 1 a 500 recién nacidos. El 75% de las anomalías nefrourológicas se diagnostican en útero, es decir, que están haciendo bien los ecos, lo estamos diagnosticando. Y es 5 veces más frecuente en el varón. Siempre que damos un varón, tenemos que tratar de ver bien los riñones porque la mayoría va a tener una patología o algo que nos llame la atención en los riñoncitos. Las anomalías asociadas apenas un 2%. ¿No? Tranquilo. Entonces, ¿qué va a suceder cuando pasa una obstrucción? Entonces, dependiendo del nivel de la obstrucción, lo que esté por encima se va a dilatar. Entonces, vamos a tener la primera, la que dice número 1, una obstrucción pielo-ureteral. Es decir, en el uréter hacia la región superior, entonces vamos a conseguir, que es la más frecuente, el 90% es unilateral. Entonces se va, cuando hay una obstrucción en ese nivel, se va a subir, se va a llenar lo que esté por encima de lo que es la cáliz renal. Entonces vemos una cáliz renal aumentada de tamaño, como se ve en la porción de arriba, en el ejemplo, en la lámina. En la porción de arriba vemos entonces una obstrucción pielo-ureteral, dilata el cáliz. En la número 2, que hay una obstrucción, pero en el uréter, en la porción distal, es decir, pegado hacia la vejiga, tenemos que pensar en varias opciones, como el doble sistema, el megauréter, o que haya un reflujo vésico-ureteral. Y entonces hace que todo el trayecto se dilate, así que vamos a tener un uréter dilatado, tortuoso, que obstruye hasta la porción superior. ¿Ok? Entonces ahí vemos cómo se dibuja. Y cuando hay un megauréter es muy parecido, porque el uréter pierde la capacidad de elasticidad, tiene una elasticidad muy baja y entonces también se dilata. Cuando hay una obstrucción a nivel inferior, es decir, en el tracto de salida vesical, en la uretra, pensamos en las valvas de uretra posterior y en la atresia uretral, y vamos a producir una imagen, o vamos a ver una imagen típica, que es el ojo de cerradura, donde se ve una vejiga que dibuja el uréter como tal. Entonces toda esa parte va a estar construida la vejiga y muchas veces tiene repercusiones, o la mayoría tiene repercusiones superiores, y a veces hay casos que explota la vejiga y se produce una ascitis urinaria, una ascitis en el abdomen del feto por la misma orina que no pudo ser evacuada. Entonces, cuando hay una obstrucción, quedamos ya para la parte izquierda de nuestra lámina, donde vamos a ver hidronefrosis. ¿Cómo tratamos de ver qué está sucediendo? Bueno, la dilatación es ureteral, ¿sí o no? Si no hay dilatación en el uréter, pensamos en una hidronefrosis. ¿Ok? De la hidronefrosis, bajamos un poquito con la flechita. Ok. Cuando no hay dilatación ureteral, pensamos que hay una hidronefrosis. Está solo la porción superior afectada. Cuando hay una urétero-hidronefrosis, es decir, el uréter dilatado y se le suma la hidronefrosis, tenemos que ver si hay una dilatación vesical. ¿Ok? Si no hay una dilatación vesical, pensamos en una obstrucción urétero-vesical. ¿Ok? Que es el uréter en su porción más baja. Si hay una dilatación
vesical pero leve, hay que pensar en un reflujo vésico-ureteral, que es donde se está devolviendo hacia el uréter, porque la válvula es como insuficiente, y entonces tenemos una vejiga dilatada, pero no súper dilatada, con un uréter dilatado. Y el peor de los casos es cuando está una dilatación vesical severa, que son los bebés que están la barriga casi que a punto de explotar, y es el ojo típico ojo de cerradura, que es una obstrucción urinaria baja del síndrome de valvas ureterales posteriores. Entonces, el mismo grupo de las uropatías obstructivas, la dilatación del tracto urinario superior es donde siempre jugamos con la dilatación, la ectasia, o sea, hidronefrosis, ¿no? Entonces, ellos trataron de simplificarlo en dos números. Uno, ectasia, cuando el corte transverso del diámetro antero-posterior está dilatado pero menor de 10 milímetros. E hidronefrosis, cuando está superior a 10 milímetros. Después la reevalúan a las 33 semanas y redefinen que hay una ectasia cuando está entre 4 y 7 milímetros a las 33 semanas. Cuando ellos ven esto, hacen un seguimiento, entonces ven el diámetro anteroposterior de la pelvis renal, y si les mide más de 5 milímetros, digamos a la mitad del embarazo, si tienes marcadores de cromosomopatía, pensar que hay que valorar el cariotipo porque sería un marcador blando. Pero si no hay marcadores de cromosomopatía, hay que repetir la evaluación del riñón a las 28 semanas. Si está por debajo de 5 milímetros, estamos todos felices. Y si no, reevaluarlo al tercer trimestre, que más o menos las 33 semanas. Si está por debajo de 7 milímetros, estamos felices. Y si está por encima de 10, se le realiza otra vez el seguimiento a las 38 y postnatal. ¿Ok? Cuando hay una dilatación del tracto urinario superior, pero la hidronefrosis, no la ectasia, que la acabo de explicar, entonces el aspecto típico es de varias imágenes quísticas comunicadas entre sí. Y el parénquima puede estar presentando un aspecto normal o anormal dependiendo de la dilatación de que hace la hidronefrosis. Entonces esto lo podemos clasificar según la Sociedad de Urología Fetal en 4 grados. Entonces los grados C parecen mucho. Entonces el 1 es la dilatación piélica sin dilatación calicial. El grado 2 sería una dilatación piélica de la pelvis renal, pero con dilatación calicial moderada. El grado 3 es la dilatación piélica con la dilatación calicial severa con parénquima normal, es decir, que puedes dibujar bien y observar bien todavía el parénquima. Y el grado 4, la dilatación piélica tiene la dilatación calicial severa y con un parénquima anormal, es decir, que está el parénquima como disminuido de tamaño. ¿Cómo sería? En este caso, se ve una dilatación que está súper grande, que sería el grado 4, en este caso, dilatación piélica con dilatación calicial severa y con parénquima, en este caso sería anormal, que sería el borde que casi no se observa. También tenemos otras patologías que se parece que es el doble sistema pielocalicial. Entonces se presenta en 1 en 25 personas post-mortem. Es decir, que es bastante frecuente, pero tal vez no lo vemos mucho de manera prenatal. Es mayor frecuentemente en las mujeres, contrariamente de las dilataciones piélicas, que es en los varones, en las niñas se ve más frecuente el doble sistema. Son dos sistemas colectores pielocaliciales que coexisten en un mismo riñón. Entonces vamos a ver que su característica es un riñón grande con un quiste en el polo superior y la pelvis dilatada. Posiblemente tú vas a ver en la vejiga, vamos a ver una cuestión que es típica en el útero cele. En el 80%, el 88% de las pacientes se ve una imagen quística dentro de la vejiga, que es la dilatación del uréter. ¿Por qué? Porque posiblemente el uréter está dilatado por la presencia de las dos pelvis renales separadas. Cuando observamos ese riñón, esta sería la vejiga, vemos entonces una imagen que tiene doble, como dos polos. Vemos la vejiga con el ureterocele en la porción izquierda de la pantalla, en el medio, entonces veríamos un riñón como que si tuviera otro riñoncito arriba. Ahí vemos las dos imágenes en la porción del medio. Te vas a ver un riñón más alargado y otro más circular, ¿ves? El riñón alargado
Y ahí vemos el riñón circular, que también tiene un área anecoica en el centro, y por eso se ven como si tuviéramos dos pelvis, dos cálices allí del riñoncito. Y bueno, recordamos que puede estar también el uréter dilatado. Bueno, tratamos de dar los tips más frescos de esto porque todo se parece y lo que vamos a tratar de marcar es diferencias para poder aclarar qué patología renal estamos viendo. Muchísimas gracias.